tal, queridos amigos y amigas? Sean bienvenidos una semana más al programa Frutos de Vid. Es una bendición contar con su sintonía en esta nuestra edición semanal, tradicional que nosotros tenemos, pues gracias a Dios, semana tras semana. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión que he titulado La importancia de cumplir la voluntad de Dios. Es un mensaje bastante enriquecedor para la vida de nosotros como cristianos, y me gustaría que me acompañaran, si ustedes tienen ahí a la mano sus Biblias, o si no, que me escuchen atentamente en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7. Vamos a leer solamente 3 versículos del 21 al 23. Es una enseñanza muy poderosa. El Señor Jesús estaba enseñando acerca de quién había de entrar al reino de los cielos y de la importancia que era cumplir la voluntad de Dios. Voy a darle lectura en el versículo 21. Si usted gusta acompañarme, dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte y qué confrontante está esta palabra, esta porción de la palabra, donde Jesús está hablando acerca de que no todas las personas que decían creer en Él, que decían seguirle, que decían amarle, heredarían el reino de los cielos. Y aquí nosotros podemos ver que en la actualidad esto es bastante común. Yo creo que todos conocemos a alguna persona que dice: es que yo creo en Jesús, pero realmente hay personas que incluso se dicen: yo soy cristiano, pero sus acciones revelan otro tipo de conductas que realmente no son propias de un hijo de Dios o de un cristiano. Nosotros podemos ver que por los frutos que nosotros damos es por cómo nos van a conocer. Eso es bíblico, y que la palabra de Dios no es solamente el oírla, sino que es necesario que nosotros cumplamos esa palabra. Como podemos leer en el libro de Santiago, nosotros vemos que es necesario que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra. Cumplir la palabra es fundamental, y nosotros cuando estudiamos la palabra podemos ver también la importancia de cumplir la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20 que no vive él, sino que Cristo es quien vive realmente en su vida, y que ahora por medio de la fe en Jesucristo, él cumple la voluntad de Dios. Él ya no vive, él ya no busca sus deseos ni sus aspiraciones, sino que él busca agradar a Dios, cumplir su voluntad. Y es que realmente, queridos amigos y amigas, en la actualidad nosotros podemos ver, y esto lo tomo de un fragmento de un estudio bíblico de un pastor muy querido que yo estaba viendo su estudio bíblico vía Facebook en estos días, donde él mencionaba acerca de cómo muchas veces las personas, cuando buscan a Dios, no le buscan con el propósito de rendir su vida, de obedecerle, de cumplir su voluntad y de someterse a su soberanía, sino que realmente a veces buscamos un colaborador. En nuestra oración a veces decimos: Señor, te doy gracias por este día, te pido que me ayudes a conseguir este trabajo que yo tanto quiero, este trabajo en específico. Y a veces ni siquiera le preguntamos a Dios si es su voluntad que nosotros pues obtengamos ese trabajo, o que alcancemos cualquier meta que podamos proponernos. Muchas veces lo hacemos por nuestro propio deseo, por nuestra propia aspiración, y dejamos la voluntad de Dios a un lado. Ahora, en el versículo número 2 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre. Y es que realmente los cristianos no es malo el hecho de maravillarse, o de decir gloria a Dios por un milagro, por a lo mejor pruebas físicas, vivenciales del poder de Dios, porque es algo que edifica. Pero no debemos de basarnos solamente en eso. Nuestra base debe de ser siempre, principalmente, la palabra de nuestro Dios. Debe de ser cuando nosotros nos acercamos a Él en oración, nos rendimos a Él, cuando nosotros le adoramos. De esas maneras nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe, porque la fe no viene por medio de ver milagros, o de ver señales, o de ver prodigios.
La fe, dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces, queridos amigos y amigas, es sumamente importante que nosotros meditemos en la palabra de Dios, busquemos a Dios en su palabra y que no solamente lo escuchemos, que nos entre por un oído, nos salga por el otro, sino que realmente nosotros cumplamos esa palabra, que seamos hacedores de la palabra. Y termina en este versículo dando respuesta a Jesús a estas personas: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, unos dirán, bueno, ¿cómo puedo no ser un hacedor de maldad, sino ser un hacedor de bondad? Hacer lo bueno. Bueno, lo correcto es siempre buscar y seguir la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios nos habla acerca de eso y nos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. En ocasiones va a ser necesario que pasemos por momentos difíciles, complicados, por pruebas, por situaciones a lo mejor que no son del todo cómodas, pero nosotros tenemos que estar firmes en esa promesa de que su voluntad es agradable y perfecta y que es lo mejor para nosotros y para nuestras vidas. Debemos de ser cristianos que no buscan en Dios a un colaborador para que te extienda su mano y te ayude a alcanzar tus objetivos, sino que tú levantes tus manos hacia Él, te rindas y tú busques cumplir su voluntad, no la tuya. De esa manera, queridos amigos y amigas, podemos concluir esta reflexión diciendo que debemos de buscar siempre cumplir la voluntad de nuestro Dios y agradarlo solamente a Él. De esa manera nosotros podemos vivir un cristianismo efectivo, un cristianismo bien enfocado y direccionado. Y bueno, de esta manera terminamos la reflexión. No sin antes, me gustaría darles un aviso. Estamos teniendo los viernes los episodios de blog de nuestras cápsulas, que gracias a Dios ha tenido pues un buen impacto, ha sido de bendición para muchas personas. Yo les invito a que no solamente estén al tanto los lunes o incluso a veces los martes, que pueda ser el mensaje semanal de Frutos de Vid, sino que también estén al tanto de los viernes. Y también con mucho gusto, con mucha alegría y mucho gozo en mi corazón, les presento una nueva iniciativa de Frutos de Vid, en la cual nosotros, pues gracias a Dios, hemos tenido la bendición de poder adquirir algunos ejemplares de la Biblia, en la cual nosotros queremos usar esa bendición para bendecirles a ustedes. Así que si tú que estás viendo este video deseas aprender de la palabra de Dios, porque cada vez que hablamos en Frutos de Vida decimos y reflexionamos cosas acerca de la palabra de Dios, pero puede que a lo mejor haya personas que no tienen la manera de estudiarla, que no la tengan en sus manos. Entonces, si es tu deseo aprender más de la palabra, contáctanos y no solamente queremos aconsejarte o direccionarte de cómo ir estudiando y aprender de la palabra de Dios, sino también poder bendecirte con un ejemplar de la Biblia. Y si tú conoces a alguien que tiene la intención, que tiene el deseo de conocer más de Dios y no tiene Biblia, no dudes en mandarnos un mensaje. Si tú deseas adquirir una Biblia de una manera completamente gratuita, mándanos un mensaje vía Facebook, deja un comentario en nuestra publicación, mándanos un correo electrónico al correo que adjuntamos ahí cuando subimos los videos. De la manera que sea que tú nos puedas contactar, es una bendición para nosotros poder bendecirte y estaremos muy felices de poder proporcionarte no solamente una pequeña guía para estudiar la palabra de Dios, sino la palabra de Dios, en la cual nosotros tenemos muchísimas promesas hermosas, preciosas para nuestras vidas de parte de nuestro Dios, y también tenemos nuestro manual para siempre, no importa lo que pase, agarrarnos del Señor y confiar en Él. Y pues de esta manera, queridos amigos y amigas, terminamos este video, no sin antes desearles que el Señor les bendiga grandemente.